Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo Colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Agotados de esperar el fin, además del himno rock de los ilegales, es el título de un libro del muy todocoleccionista Antonio Magán. Tal como está el mundo de hoy, las tensiones bélicas, erupciones volcánicas, terremotos, huracanes y sustos, pues lo que te digo, hay quien implora que caiga el meteorito ya. Siempre te puedes refugiar en tu pasión coleccionista y hacer oídos sordos a los pájaros de mal agüero, porque la vida sigue y se abre paso. Además, respecto al asteroide final, de momento ni está ni se le espera, lo cual es una buena noticia hasta para los coleccionistas de meteoritos. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Posee una colección de más de 1000 meteoritos. Es doctor en astrofísica y doctor en química. Pionero en el desarrollo de sistemas para la detección de meteoros mediante cámaras de alta sensibilidad y análisis de sus propiedades químicas a través de técnicas de electroscopia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Opera 10 estaciones robóticas de detección de meteoros en diversos observatorios, entre los que se encuentran Calar Alto y el Observatorio de Sierra Nevada. José María desarrolla el proyecto Midas, que lleva a cabo la detección mediante telescopios de impactos de rocas contra la Luna, y también el proyecto SMART, que detecta la entrada de meteoritos en la atmósfera terrestre. En el episodio 124, en Cardinal 124 del podcast del coleccionista, conversamos con el profesor José María Madiedo. Buenas, José María. Muchas gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Para mí es un placer. Eres un gran divulgador. Por cierto, la lectura de La estrella misteriosa de Tintín, la expedición del famoso reportero en busca de un asteroide, ¿tuvo algo que ver con tu vocación? Allí ya figuraba un científico español. Se llamaba Porfirio Bolero y Calamares, de la Universidad de Salamanca. Pues la verdad es que ni siquiera conocía ese relato de Tintín y me lo tengo que leer porque me ha picado la curiosidad y de hecho me ha sorprendido que su autor pues mencionase a un científico español. Entonces lo acabo de incluir en mi lista de cosas pendientes. Mi pasión por la astronomía venía, pues yo ya ni recuerdo, desde que estaba prácticamente en los primeros años de la EGB, pues recuerdo que me interesaba todo lo que tenía que ver con los planetas, con la observación del cielo. Y es algo que para mí pues siempre tuvo muchísimo tirón, siempre despertó una enorme pasión y finalmente pues he tenido la gran fortuna de poder dedicarme profesionalmente a algo que realmente me encanta y me apasiona. En astrofísica, la ciencia española está en vanguardia, tanto en investigaciones del Sol como en la detección de meteoritos, bólidos y asteroides. Pues sí, la verdad es que hay distintos grupos de investigación que están llevando a cabo proyectos que tienen gran repercusión y gran impacto, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Nuestro grupo, concretamente, que nos dedicamos al estudio de lo que se llaman cuerpos menores del sistema solar, que abarca pues lo que serían asteroides, cometas, meteoritos, etcétera, pues también se están consiguiendo resultados bastante destacables que de hecho pues han llamado la atención incluso de las grandes agencias espaciales. Y llevamos ya 3 años trabajando en el marco de un contrato con la Agencia Espacial Europea. O sea que estamos muy, muy contentos con lo que estamos haciendo y con lo que estamos consiguiendo. Y por si fuera poco, entre tus hobbies está el coleccionar meteoritos. Sí, es una mezcla entre hobby y trabajo en el sentido de que parte de mi trabajo
tiene que ver con la divulgación de la astronomía sobre todo. Y yo siempre digo que los meteoritos son esa parte de la astronomía que se puede tocar, porque todo lo demás es ver a través de telescopios cosas que están muy lejos. Pero aquí los meteoritos nos permiten tener entre las manos fragmentos de cuerpos celestes que están lejos de nosotros y que normalmente solo podemos ver a través de un telescopio, de un asteroide concreto o incluso algún fragmento de la Luna. Entonces son elementos muy valiosos a la hora de hacer divulgación porque llaman muchísimo la atención de la gente y despiertan mucha pasión en todo lo que tiene que ver con la astronomía y con el espacio. Para entrar en materia, la cuestión de las clasificaciones, ahí el diámetro sí importa. Pues el diámetro sí importa muchísimo e importa desde distintos puntos de vista. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la composición típica de un meteorito, pues no es lo mismo que ese meteorito se haya originado en un objeto de tamaño pequeño, que en ese caso pues vamos a tener un material tremendamente antiguo que va a contener básicamente los ingredientes que había cuando se formó nuestro sistema solar, que el hecho de que ese meteorito se haya originado en un cuerpo que tenga varios cientos de kilómetros de diámetro, donde ya han podido ocurrir distintos procesos físicos, procesos químicos, que han alterado esa composición inicial y hacen que ese meteorito pues ya se haya transformado en relación con esos componentes antiguos. Entonces el diámetro sí importa mucho y desde luego también el diámetro importa mucho de cara al valor que se le pueda dar a un meteorito, porque evidentemente cuanto más grande, más masa va a tener, más caro será. Y en fin, y ya desde el punto de vista de que ese meteorito pueda causar algún daño, pues evidentemente no es lo mismo una roca que tenga el tamaño de una nuez que una roca pues que tenga 3, 4, 5 metros de diámetro. En el segundo caso, pues si llega al suelo una roca con ese tamaño, pues podríamos tener un problema si consigue impactar contra alguien o contra algo. Es curioso, José María, tu faceta de coleccionista de meteoritos que comenzó por un regalo. ¿A quién se le ocurrió regalarte un meteorito? Pues sí, todo empezó ahí cuando yo era adolescente porque unos amigos que viajaron a Marruecos me trajeron un pequeño meteorito de allí. Es una zona típica para encontrar meteoritos o para comprarlos porque suelen aparecer muchos en el desierto y entonces esos meteoritos pues se suelen vender a turistas o a gente que esté directamente interesada en ellos. Y ese meteorito fue el comienzo de mi colección. Era el único que tenía por entonces, lo guardaba en una caja que tenía una colección de minerales bastante modesta, pero siempre fue una roca bastante especial. De manera que cuando ya años después pues empecé a dedicarme a este tema a nivel profesional, pues ya fue el germen que dio pie a que pudiera tener la colección que tengo hoy en día. Que son más de 1000 rocas. Por cierto, ¿cuáles son las piezas que más valoras? Pues son, si no recuerdo mal, del orden, 1009, la última vez que los contabilicé. Y el valor, pues el valor es que depende mucho desde qué punto de vista se mire, porque puede haber un valor desde el punto de vista científico, un valor desde el punto de vista económico o incluso un valor desde el punto de vista sentimental. Y tanto desde un punto de vista como de otro, pues tengo mis preferencias. Tengo, por ejemplo, algunos meteoritos hallados en Australia de un asteroide llamado Vesta, un gran asteroide de nuestro sistema solar, que para mí tienen un significado muy especial y me despiertan un sentimiento muy especial y entonces los valoro bastante. Después hay otros meteoritos que aunque no son precisamente bonitos, porque la verdad es que uno ve una imagen de esos meteoritos y los ve como algo feo, realmente son feos. Pero son meteoritos que contienen materiales que son indispensables para la formación de la vida, como por ejemplo aminoácidos. Entonces, esos meteoritos tienen un significado científico muy importante y desde ese punto de vista, pues tienen un valor también muy grande. Y luego hay otros meteoritos que tienen un valor económico per se, tal cual, porque son escasos, se valoran mucho. Y, por ejemplo, ahí puedo mencionar fragmentos de la Luna o del planeta Marte. Dependiendo del punto de vista que se considere, pues puedo tener a uno como favorito o a otro. Disculpa la ordinariez, pero ¿a cuántos euros está el gramo de meteorito? Pues eso depende mucho del tipo de meteorito, de si el meteorito tiene detrás una historia curiosa o no la tiene. Es decir, podemos tener dos meteoritos con el mismo tamaño, el mismo peso y la misma composición y a lo mejor uno simplemente se ha encontrado en el desierto sin una historia detrás que lo respalde y ese meteorito pues a lo mejor resulta que por €1 el gramo te lo pueden vender. O un meteorito exactamente con la misma composición, un meteorito idéntico que haya tenido detrás una historia
muy curiosa, pues a lo mejor su peso se dispara a 10 o 100 veces más, depende mucho. Pero por lo general los meteoritos que son metálicos y que son rocosos y no tienen ninguna historia destacable detrás suelen ser meteoritos que no son muy costosos, salvo en el caso de los meteoritos rocosos que vienen de la Luna o del planeta Marte, y ahí podemos estar hablando de precios que pueden llegar a 1.000 euros el gramo, incluso algunas veces más. Fíjate, la cuestión del espacio terrenal, Internet, ¿cuánto ocupan? Porque tienes una página web, meteoroides.net. Sí, en su día, como comentaba antes, como me gusta divulgar este tipo de cosas, pues decidí hacer un museo virtual de meteoritos en el que coloqué algunas de mis piezas, las más destacables, y lo hice con idea de que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pudiese tener acceso a esa información. Entonces es una página web que, como digo, tiene solamente algunas piezas, no las tiene todas ni muchísimo menos, pero sí es un recurso que está resultando muy interesante para divulgar sobre este tema y que, pues, la verdad es que por falta de tiempo no potencio todo lo que me gustaría, pero algún día me gustaría sacar tiempo para poder colocar en él más ejemplares y colocar más recursos. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. ¿En tu colección tienes fragmentos de un meteorito famoso, de los que hayan provocado revuelo? Hay alguno que otro y sobre todo, por ejemplo, está este que tuvo tanta repercusión en medios de comunicación en su día, en el año 2013, cayó en febrero del 2013 en Siberia, el llamado meteorito de Chelyabinsk. Sí, el de las ventanas, el que rompió ahí todas las ventanas. Efectivamente. Entonces ahí hubo más de 1.000 heridos, dañó a unos 1.500 edificios y entonces eso hizo que fuese un meteorito que prácticamente todo el mundo ha oído hablar de él. Y pude hacerme en su día con varias piezas, la mayoría de esas piezas son pequeñas y realmente los daños no los produjo el meteorito, no los produjeron las piezas que cayeron al suelo, sino que se produjo como consecuencia de que la roca que entró en la atmósfera, que era como un edificio de 6 plantas aproximadamente, estalló a 20 kilómetros de altura y fue la onda expansiva de esa explosión la que rompió cristales, la que rompió techos en naves industriales y otro tipo de estructuras y la que causó pues todos esos daños. ¿Cómo se diferencia una condrita de una roca terrestre? Hay varias maneras. Generalmente las condritas son más densas que la mayoría de las rocas terrestres. Pero hay una cuestión fundamental entre una roca terrestre y una condrita. Una condrita es lo que se llama un meteorito primitivo. Una condrita contiene materiales que apenas han evolucionado desde que se empezó a formar nuestro sistema solar y las rocas de la Tierra proceden de lo que se llama un cuerpo evolucionado. Nuestro planeta es un cuerpo evolucionado porque tuvo un tamaño lo suficientemente grande como para ser capaz de acumular suficiente calor como para fundir los materiales de los que estaba compuesta y hacer que en el núcleo pues se formase un material muy concentrado en hierro y en níquel y en otros elementos pesados y que en la corteza pues quedasen los elementos más ligeros. Esa diferenciación no se da en una condrita. Y además la condrita se llama así porque contiene unas partículas que tienen un nombre muy feo que se llaman cóndrulos. Los cóndrulos son una serie de esferas que todavía no hay mucho consenso sobre cómo se formaron en la primera etapa de formación de nuestro sistema solar, pero se cree que parte del material a partir del cual se formó nuestro sistema solar estaba fundido en forma de pequeñas gotas, de ahí que los cóndrulos sean esféricos, y que esas gotas fundidas, cuando se enfriaron, pues solidificaron y dieron lugar a esas partículas esféricas que luego se fueron acumulando entre sí y formaron las condritas. Entonces es muy fácil diferenciar una condrita de una roca terrestre. Y luego hay condritas ya más peculiares como las carbonáceas, que se llaman así porque contienen carbono y contienen elementos indispensables para la vida y son materiales que se diferencian muchísimo de cualquier roca terrestre. Y el misterio de la composición, porque nos llama la atención que se puedan analizar los meteoritos y asteroides que pululan por el espacio a distancia. ¿Cuál es la composición más repetida? Pues hay distintas composiciones. Hay técnicas que en efecto a partir de la luz del sol que incide en esos objetos y que luego llega reflejada a nosotros, pues nosotros analizando esa luz reflejada podemos obtener datos sobre la composición de esos objetos. Entonces sabemos que hay distintos tipos de objetos. Están los objetos metálicos que están formados fundamentalmente por hierro y níquel. Luego la mayor parte son de tipo condrita o son objetos formados fundamentalmente
fundamentalmente por silicatos, también hay objetos formados por materiales carbonáceos, por condritas carbonáceas, pero lo más abundante con diferencia son los materiales condríticos y los silicatos. Fíjate, no sé si recuerdas que uno de los primeros videojuegos era el famoso Asteroid, el de la nave acosada por pedruscos que se fragmentaban y cambiaban su trayectoria con disparos. Imagino que habrás jugado. ¿Quién nos iba a decir que los creadores del videojuego no estaban tan alejados de una solución real? Pues sí, es un juego que me transporta a otra época y a esa época de las primeras máquinas de videojuegos y, en fin, me trae muy buenos recuerdos. Y sí, efectivamente, resulta que al final, pues la solución o las soluciones que se barajan para poder librarnos de una catástrofe natural provocada por el impacto de un gran objeto que llegue a nuestro planeta, pues tiene que ver con lo que ocurría en ese videojuego, con conseguir desviarlo de su órbita pues a través de algún impacto o haciéndolo estallar, aunque la técnica de hacerlo estallar pues ya se sabe que no sería la más eficaz precisamente, pero sí que es cierto que ese videojuego fue en ese sentido bastante profético. Sí, hace unos días tuvimos la noticia de una sonda, ¿no?, que intentó desviar un cuerpo. Sí, efectivamente, la sonda DART, que impactó contra un asteroide de menos de 200 metros de diámetro que orbita en torno a otro mayor. Y tuvo éxito, el ensayo tuvo éxito y se ha conseguido desviar ligeramente ese pequeño asteroide de su órbita, con lo cual pues ha sido la primera vez que se ha ensayado una técnica para poder protegernos de este tipo de catástrofes que comentaba antes. Es que la realidad supera a la ciencia ficción, porque una joven va con el Chevrolet de su padre, llega a casa con el coche destrozado y la excusa es que le cayó un meteorito. Creo que sucedió en Peekskill. Efectivamente, es uno de los meteoritos más conocidos y eso ocurrió pues en octubre del 92. Y ese meteorito, que tenía unos 30 centímetros de diámetro y además se movía a una velocidad muy grande, a unos 260 kilómetros por hora, pues no llegó a dañar a esta chica, afortunadamente. Lo que hizo fue atravesar el coche, atravesando incluso el depósito de combustible. Y eso que le da tanto miedo a la gente de que le caiga un meteorito y que le pueda provocar daño, pues yo siempre pongo este caso como ejemplo porque cuando se cuenta que este choque, este Chevrolet que compró esta chica, no sé si ya de tercera o cuarta mano, le costó $300 de la época y gracias a que lo atravesó el meteorito, pues se convirtió en un artículo muy deseado que vendió por $25.000 de la época. Hubo un coleccionista que le compró el coche que le costó $300 por $25.000. ¿A quién no le gustaría así que le cayese un meteorito en su coche? Yo el primero que me apuntaría, o sea que... No eres el único, ya te digo. También los asteroides han sido muy importantes en la formación de la vida de la Tierra. Sí, se cree que han jugado un papel fundamental y en un doble sentido, porque se piensa que los impactos de este tipo de objetos han podido traer a nuestro planeta buena parte del agua que hay hoy en la Tierra. Y además se sabe, como comentaba antes, que algunos de estos objetos contienen ingredientes fundamentales para la vida, como son los aminoácidos y otros compuestos orgánicos. Entonces se baraja la posibilidad de que esto haya jugado un papel fundamental a la hora de que haya podido surgir la vida en nuestro planeta, con lo cual los asteroides, que muchas veces se contemplan como objetos que pueden traer destrucción, también resulta que han podido traer el origen, el inicio de la vida en la Tierra, o sea que no solamente destruyen, sino que también pueden favorecer la creación de vida. Incluso se sabe que en un gran impacto que sufrió nuestro planeta de un objeto grande, de un objeto que tiene o tenía, mejor dicho, aproximadamente el tamaño del planeta Marte, fue el que creó la Luna. Y se sabe que la Luna juega un papel clave en la estabilización de nuestro clima, en el hecho de que tengamos las estaciones que tenemos y también en ciclos biológicos de seres vivos. Y si no tuviéramos ese clima tan estabilizado, gracias a la Luna, pues la vida probablemente se habría podido abrir camino, pero lo habría tenido mucho más difícil y sería quizá muy diferente a la que conocemos hoy en día. La vida del coleccionista de meteoritos también se abre camino. Es un coleccionismo muy singular. ¿Dónde hay más afición? Pues me consta que hay mucho coleccionista y mucha gente invirtiendo en meteoritos, sobre todo en Estados Unidos.
también en otras zonas de Europa, pero Estados Unidos es una zona que destaca mucho por el coleccionismo de este tipo de objetos, también porque hay gente que los ve como un valor monetario seguro, porque su valor va aumentando con el tiempo y entonces invierte en meteoritos, y es algo que se hace muchísimo allí. En Filatelia hay mucho sello dedicado a meteoritos. ¿Nunca te ha dado por los sellos? No, nunca. La verdad es que hay colecciones de sello preciosas y que le llaman a uno la atención, pero es que ya para mí eso era como meterme... Si ya el mundo de los meteoritos es tremendamente amplio, ya meterme en el tema de los sellos era perderme. Era ya entrar en un mundo que para mí era inabarcable. Entonces, siempre he preferido no abrir esa puerta por si acaso. Hombre, como astrofísico ya encontrarás la forma de duplicar el tiempo. Te decía José María, los meteoritos tienen mucha prensa amarilla y alarmista y también muchas obras de literatura y cine, películas de cine como Armagedón, Deep Impact y la más reciente No mires arriba, que imaginamos a los astrofísicos os ha llegado al alma. A ver, a mis compañeros astrofísicos les ha llegado al alma. Lo que pasa es que te has saltado una película que yo vi y que me pareció tan malísima, que es Greenland, que cuando salió la de No mires arriba pensé, mira, no quiero un segundo disgusto. Entonces, después de esa decisión, he oído muy buenas cosas de la película, tengo pendiente verla y no la he visto todavía por falta de tiempo. Pero la verdad es que Greenland en ese sentido, en fin, no recuerdo quién la perpetró, pero se pudo haber estado quieto con la cámara. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Este es el momento del saludo a los oyentes hispanoamericanos del podcast de Todo Colección, a los que mandamos un fuerte abrazo. José María, ¿cuántos meteoritos pueden caer en la Tierra y en la Luna a lo largo del año? Sí, bueno, según las estadísticas, en la Tierra pueden caer al año del orden de 3.000 meteoritos, que puede parecer mucho, pero buena parte de ellos son tan pequeños que encontrarlos es tremendamente difícil. Por otro lado, pues sabemos que la mayor parte de la Tierra está cubierta de agua, 3/4 partes está cubierta de agua. Entonces, la mayor parte de ellos cae en océanos y no se encuentran. Y luego otros caen en zonas donde no se registra esa caída, porque son zonas que o tienen una escasa población o población nula, o incluso aunque tengan población, son zonas que o por su orografía o por su densísima vegetación hacen que encontrarlo sea tremendamente difícil. Entonces, aunque 3.000 parezca un número muy grande, realmente lo es porque los que se encuentran realmente al cabo del año en nuestro planeta son muchísimos menos que ese número. Y luego en la Luna, pues en la Luna impactan continuamente muchos más, porque la Luna no tiene una cosa que tiene la Tierra, que es una atmósfera protectora. La mayor parte de las rocas que van en rumbo de colisión contra la Tierra se destruyen en la atmósfera mucho antes de llegar al suelo. Entonces, esos 3.000 que comentaba antes son los que consiguen sobrevivir a su paso a través de la atmósfera e impactar contra el suelo. Pero es que en la Luna, al no existir esa atmósfera protectora, cualquier roca que vaya en rumbo de colisión, aunque tenga tan solo el tamaño de un granito de arena, va a impactar contra su superficie y va a abrir un cráter. Pero como no tiene atmósfera protectora, tampoco tiene nada que los frene, no tienen nada que destruya estas rocas ni que las frene. Entonces, los impactos contra la Luna son tremendamente violentos, son tan violentos que las rocas que chocan contra la Luna se destruyen al instante. Entonces, se pulverizan y entonces el concepto de meteorito en la Luna, digamos que es diferente, porque impacta pero se destruye, con lo cual pues no se podría recuperar. Sí, es interesante. En las películas siempre caen en Nueva York, eso está claro. Para el público en general, los más famosos son los que han caído en Siberia. Pero también hay meteoritos famosos en España y sí caen con mucha frecuencia aquí. Pues desde que hay registros se han aceptado por parte de la Meteoritical Society, que es la sociedad que da cuenta de todas las caídas y hallazgos de meteoritos y sus características y demás. La Meteoritical Society reconoce a 33 meteoritos caídos en España, de los cuales pues hay algunos que son muy famosos. Por ejemplo, el meteorito de Molina, el meteorito que cayó en Molina Segura, que tiene una masa de casi 145 kilos. Este era un meteorito rocoso, era una condrita. También está el meteorito de Colomera, que aquí estamos hablando de un meteorito metálico que cayó en Granada, y este también era grande, una masa de casi 135 kilos. Y el más masivo que se conoce pues es un meteorito llamado meteorito Zaragoza, que cayó en Aragón, de algo más de 160 kilos. Entonces, hay una serie de meteoritos que son muy, muy famosos, que han caído en España. No es el mejor país para encontrarlos, para buscar meteoritos, porque tiene una orografía complicada,
y salvo las zonas más desérticas, pues encontrar meteoritos es muy, muy difícil, pero sí, hay hallazgos de meteoritos aquí, hay meteoritos que son muy, muy conocidos. Meteoros y meteoritos, y el origen del sistema solar y el meteorito de Puerto Lápice. Son libros tuyos que, por cierto, están aquí a la venta en Todo Colección. Sí, el primero, Meteoros y Meteoritos, es un manual, es el último que escribí y es un manual que va orientado pues desde el aficionado curioso hasta el profesional que quiera obtener algunas claves sobre los meteoritos y cómo encontrarlos y qué características tienen las caídas de meteoritos, y es un libro en ese sentido bastante completo. El otro se centra en la caída del meteorito Puerto Lápice, que cayó en el año 2007 en Castilla-La Mancha, que es un meteorito pues que también se hizo bastante famoso, no solamente en España, sino también fuera, y cuya caída pues pudo contemplar muchísima gente porque cayó en torno a las 6 de la tarde, con lo cual había muchísima gente en la calle a esa hora que pudo ver la enorme bola de fuego, y además se pudo ver desde prácticamente toda la península, pues esa bola de fuego atravesando el cielo y que originó estos fragmentos que cayeron al suelo pues allí en algún lugar de la Mancha, ¿no? Como se suele decir. Y además venía de muy lejos. Sí, venía de un asteroide, el asteroide Vesta, que comentaba antes al principio de la entrevista. Y es un asteroide pues que sufrió hace unos 4.500 millones de años un impacto enorme, porque el asteroide tiene casi 500 kilómetros de diámetro, pero sufrió un gran impacto que le abrió un cráter de casi 480 kilómetros de diámetro. O sea, le arrancó un buen pedazo a ese asteroide. Y este meteorito que cayó en Puerto Lápice es uno de esos trozos, uno de esos pedazos que salieron de ese asteroide hace unos 4.500 millones de años cuando sufrió esa colosal colisión. ¡Wow! Entonces, que algo que haya ocurrido hace 4.500 millones de años, que es una cifra que es inabarcable cuando intentas razonarla, pues tenga repercusión durante tu periodo de vida y tengas acceso a ese meteorito y demás, pues es algo que para mí es, digamos, una casualidad enorme y es algo muy curioso y fascinante. Entonces es otro meteorito que para mí tiene mucho valor sentimental. Hablando de valor sentimental y de fascinación, ¿cuál ha sido tu última adquisición en Todo Colección, José María? Pues precisamente ha sido algo que tiene que ver con la astronomía, porque ha sido un grabado que estaba enmarcado en el que se podía ver a un astrónomo observando a través de su telescopio. Me llamó la atención, me gustó mucho, porque me suelen gustar todas las cosas que tienen que ver con arte y que tengan relación con la astronomía o la astrofísica, y entonces, en cuanto que lo vi, pues me hice con él. Enhorabuena. ¿Y próximos proyectos? Pues próximos proyectos relacionados con divulgación. Pues tengo pensado organizar alguna que otra exposición para dar a conocer lo que tengo en mi colección, y en cuanto a investigación, pues tengo también pensado extender esta red de detección para poder controlar mejor y desde más lejos qué es lo que entra en nuestra atmósfera terrestre y de dónde procede y qué composición tiene. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Por cierto, llega el minuto de oro, el del consejo o la reflexión para él o la coleccionista. Pues para mí la reflexión, a veces me sorprende que haya llegado a tener la colección que tengo, porque, bueno, me ocurre como a cualquiera al que le gusta algo, que empieza teniendo una pieza, luego dos y luego quiere más. Pero sobre todo para mí ha supuesto meterme en un mundo muy curioso, muy fascinante, porque poder tocar un fragmento de la luna o enseñarle a alguien un fragmento de la luna y decirle que lo toque, que tiene en sus manos un trozo de algo que normalmente pues solamente podemos ver allá a lo lejos en el cielo, pues es algo muy bonito y es algo que uno nota que fascina, que gusta y que incluso crea vocaciones científicas de cara al futuro. Entonces, la reflexión que yo hago cuando veo qué tipo de colección he hecho es que me he puesto a coleccionar algo que no solamente me llena a mí como coleccionista, sino que me permite dar a conocer cosas muy curiosas sobre el universo que entiendo que también son interesantes para la gente. José María Madiedo, muchas gracias de parte de la audiencia del podcast del coleccionista de Todo Colección. Larga vida y prosperidad coleccionista. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido todo un placer estar aquí con Todo Colección en su podcast. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
Fascinante esto del coleccionismo relacionado con la ciencia. Si te interesa este mundo tan apasionante, en el episodio 86 también puedes disfrutar de una conversación con un geólogo, Juan Carlos Romero, geólogo y coleccionista de minerales. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el programa de hoy. Si te ha agradado, nos puedes regalar un me gusta y un comentario. Ya sabes, cuanto más me gusta, llegaremos a más y más coleccionistas. ¿Y qué te voy a contar? Suscríbete al podcast de Todo Colección, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Es más, si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Algo imprescindible para los tiempos que corren. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos del universo. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.